Esta semana he migrado 3 workflows de Neo8n a Cloud Routines, no porque Neo8n haya dejado de ser una herramienta válida y ya sea una herramienta del pasado, simplemente no era la herramienta adecuada para estos 3 workflows. Hoy te voy a explicar por qué los he migrado y cuáles son los beneficios de Cloud Routines y si verdaderamente Neo8n va a caer en el olvido a manos de plataformas como Cloud Routines, como todo el mundo está diciendo. Porque sí, Anthropic ha sacado una herramienta que puede ahorrarte muchísimo tiempo en desarrollo de infraestructuras o automatizaciones dentro de Neo8n dependiendo de cómo la utilices, o puedes simplemente no ahorrarte absolutamente nada y que no te sirve para nada, dependiendo todo de qué caso de uso le vayas a dar. Y esto todo depende de que entiendas para qué sirve cada cosa y en qué caso es mejor uno o en qué caso es mejor el otro. Mi nombre es Lorenzo, fundador de Impulsa, una consultora de inteligencia artificial donde construimos infraestructuras de inteligencia artificial para startups y pymes. En estos últimos años, Neo8n ha sido el pilar central de todo el sistema de automatizaciones y infraestructura que yo he trabajado para poder automatizar y conseguir estos mejores resultados. Y como ya has visto, he estado migrando alguna parte de mis automatizaciones a Cloud Routines por la facilidad que da y por una gran cantidad de facilidades que te da a la hora de implementar estas automatizaciones. Entonces llega la pregunta principal, ¿qué es una routine y qué realmente es la diferencia con una automatización de Neo8n? Pues comencemos por la base. Una routine es una tarea automatizada que nosotros subimos a los servidores de Anthropic, es decir, que la va a ejecutar Claude, y con un trigger, ya puede ser una hora, un webhook o algún tipo de API call similar, que va a automatizar una tarea, es decir, con un prompt y conectándote a tus aplicaciones favoritas como Notion o como Gmail, va a generar una tarea con un prompt y estos conectores, nada más. Esto todo con el trigger que puede ser horario o por algún tipo de API call como hemos dicho anteriormente. ¿Has construido alguna vez una automatización? Has visto que realmente lo que te acabo de contar con tu servidor anterior no tiene mucha diferencia. Simplemente te he dicho que la automatización que estamos creando con Cloud Routines la vamos a subir al servidor de Anthropic o de Cloud en vez de al servidor de Neo8n o a tu aplicación de automatización que tú ya estabas acostumbrado. Pues realmente hay una diferencia bastante grande. En los servidores de Neo8n o las aplicaciones de automatización más comunes, realmente funcionamos por nodos, es decir, funciona el nodo 1, 2, 3 y de manera así consecutiva y no tiene una lógica inteligente detrás, es decir, que siempre ejecuta los nodos en el mismo orden y no piensa detrás. Es verdad que tienes agentes de inteligencia artificial que pueden pensar para ejecutar acciones, pero la lógica antes y después de la gente siempre es la misma y no es variable. Esto no pasa con Cloud Routines. Cloud Routines subes el agente y Cloud va a tomar las acciones por ti, va a decidir la lógica anterior y después de haber generado la respuesta. Esto le da un poder para dar respuestas más flexibles y responder problemas más grandes o que tienen un scope mucho más amplio. Una vez entendida la diferencia de manera general, que está en el scope y en la toma de decisiones, hay que entender un término adicional, la diferencia entre las rutinas locales o las rutinas remotas. Las rutinas locales corren en tu ordenador. Eso significa que vas a tener que tener tu ordenador todo el rato activo si quieres que esta rutina corra de manera frecuente. Es decir, que si tienes un trigger a las 9 de la mañana todos los días, o tu ordenador está encendido a las 9 de la mañana o ese trigger no va a ocurrir porque tu servidor no está activo, está cerrado y por lo tanto la rutina no se va a acceder. El beneficio de la rutina local, que vas a tener acceso a todos tus archivos locales, es decir, a la carpeta de descargas, al escritorio y demás, lo cual con el otro tipo de rutinas, las remotas, no lo vas a tener. Por otro lado, las rutinas remotas corren en el servidor de Anthropic, por lo tanto no vas a tener acceso a tus archivos locales, pero el servidor de Anthropic está todo el rato abierto, por lo tanto no vas a tener ningún tipo de problema. Y de todas maneras vas a poder conectarte a todo tipo de MCPs para Notion, Gmail o un montón de servicios online que son softwares que ya utilizas en tu día a día. Vistas las diferencias y los tipos y una actualización rápida de qué son las routines, vamos a ver cuándo sí podemos utilizar las routines y cuándo sigue siendo mejor en Neo8n, que realmente hay varios casos en los que Neo8n sigue siendo favorable, por varias razones que vais a ver más adelante y después tengo un gráfico que os explica cuándo sí y cuándo no. Routines tiene 3 puntos principales que son favorables para su uso. Si ves que tu proyecto o tu automatización se alinea muy bien con estos puntos o cumple muchos de ellos y ves características similares, te recomiendo que utilices routines. Si no, vas a ver más adelante las otras beneficiarios de seguir utilizando Neo8n y cuándo sigue siendo una muy buena idea. El primer punto son tareas de mucho juicio, es decir, que requieran de mucha acción y pensamiento por parte de la gente. Realmente vamos a poner un ejemplo con los mails. Imagínate que tú tienes tu inbox completamente automatizada. Tienes un lector de emails que lee el email y lo contesta. Realmente en Neo8n tendrías este flujo que te acabo de contar y no sería movible. Tendrías el agente, lo clasifica y toma la acción que tú le has programado que haga. En este ejemplo, que responda al email. Imagínate que te llega un mensaje de spam o un mensaje de un problema que ha habido grave con tu empresa, o un problema de un cliente que se ha quedado muy insatisfecho y quieres responderlo tú personalmente para ofrecerle un descuento o cualquier cosa que se alinee con la política de tu empresa. No tienes esta toma de decisiones porque Routines te va a permitir no contestar. En Neo8n no. En Neo8n va a coger la automatización, va a generar la respuesta y te va a contestar 100%. No va a tomar la decisión de no contestar. No tiene esa opción. Realmente Routines sí tiene esta capacidad amplia de juicio, que es una de las beneficiarios principales de utilizar Routines para este tipo de acciones que tienen una gran cantidad de opciones a la hora de tomar una decisión y que tienes que tener una flexibilidad
a la hora de acabar con el resultado correcto. Tercera, y realmente menos importante, sobre todo si eres un perfil no técnico, es que no mantienes una infraestructura. Para todos los que hayáis utilizado plataformas como N8N, sabéis que tiene una versión self-hosted, que es un poco la que más conviene porque mantienes el control de tu propia aplicación. Realmente esto es algo conveniente si eres una persona técnica o tienes un equipo técnico detrás que te puede ayudar a mantener esta infraestructura a la orden del día y no te importa tenerla mantenida. Routines es algo mucho más simple. Si solo requieres de una automatización y no quieres montar una infraestructura entera para una sola automatización, Routines es una muy buena opción. Repito, además si no tienes un equipo técnico, tardas 2 minutos y es muy fácil ver estas routines, como vamos a ver después en un ejemplo práctico. Pero para N8N tienes que montar el servidor 100% a las veces. Por lo tanto, tienes un problema de infraestructura, que si no eres algo técnico o solo vas a hacer una automatización, igual conviene más pasarte a Routines. De la misma manera que te he dicho que Routines tiene varios puntos principales, en ese caso eran 3 puntos principales que a mí me parecen óptimos para escoger Routines, N8N también tiene varios puntos principales por los cuales deberías escogerlo. Realmente de todo esto depende cuál plataforma utilices y depende de la infraestructura que quieres mantener. El primer punto en N8N es, por contraparte a lo que habíamos visto antes, un flujo muy determinista. Por ejemplo, antes hablamos del mail, de que tiene varias opciones. Cuando tienes que hablar con un humano, realmente tus opciones son muy amplias y por lo tanto tu toma de decisiones también tiene que ser amplia. Por ejemplo, cuando te llega una factura, esto no es el caso. Tú recibes una factura que tiene ciertos datos y no va a cambiar. La subida de la factura es siempre igual. Los datos no cambian. Si falta un dato, va a dar error, porque realmente no necesitas nada más. Aquí necesitas un flujo que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos todos uno detrás de otro. No necesitas algo que vaya cambiando. Las facturas son siempre iguales. Un precio, un número de factura y datos adicionales sobre tus datos fiscales que no van a cambiar, realmente van a subirse todos iguales. Para este tipo de acciones deterministas es mejor dejar el flujo cerrado, porque como no va a cambiar, vamos a eliminar la capacidad de error, vamos a eliminar la capacidad de que el flujo decida lo que hay que hacer. Si total hay que subir la factura de la misma manera y con la misma estructura, vamos a eliminar la capacidad para que tome una decisión. Para este tipo de flujos deterministas es mucho más conveniente N8N, simplemente porque te eliminas la capacidad de error y tienes un flujo mucho más controlado de lo que va a pasar todas las veces. La segunda razón es cuando tienes un flujo con muchas ejecuciones al día, cuando tienes un flujo que se ejecuta, por ejemplo, cada 2 minutos para comprobar el cierto estatus de un cliente. Para este tipo de casos es mucho mejor N8N, sobre todo porque Routines tiene varios límites diarios y sobre todo te cobran por la ejecución, por lo tanto por algún tipo de cosas técnicas es mejor mantener, cuando tienes muchísimo volumen, mantenerlo en N8N, porque de 1 a 2 a 20 ejecuciones N8N no te cobra más, porque en N8N tienes tu propia infraestructura que no va a aumentar drásticamente por subir las ejecuciones de 1 a 20 durante todo el día. Pero Routines sí, Routines te cobra por la ejecución en específico y realmente te va a subir más el precio y sobre todo que tienen límites diarios por la parte de Routines para poder automatizar estas cosas. Por lo tanto, si tienes mucho volumen, te recomiendo que sigas con todas las partes de N8N manteniendo tu infraestructura. Realmente la tercera razón por la que deberías utilizar N8N es facilidad para el desarrollo. Esto otra vez son razones técnicas que te tienes que meter un poco más si vas a desarrollar tú o si vas a contratar un equipo más grande para que desarrolle. Realmente las ejecuciones que tiene N8N son muy limpias. El historial de ejecuciones y de acciones tomadas por el agente o workflow que tienes ejecutando son muy limpias y tú puedes ver qué ha fallado, qué decisiones ha tomado y qué decisiones no quieres que vuelva a tomar de manera muy limpia. Esto en Routines no tiene un equivalente todavía. Va a llegar, sí. Realmente Routines es una funcionalidad muy nueva. Entonces todavía tiene que este tipo de funcionalidades van a llegar. Como todavía no la tiene, hay muchas cosas que no puedes migrarlas porque no tienes esta capacidad para ver las ejecuciones y por lo tanto para ver en lo que falla Routines, que es algo bastante importante a la hora de desarrollar de manera profesional o para un cliente. Aquí os presento un pequeño resumen con todo un poco de manera más visual. Dos tablitas en las que vemos un poco cuáles son las ventajas y las desventajas de la parte de N8N contra las Routines. Yo siempre hablo de la parte de N8N self-hosted porque es lo que utilizo yo y lo que me parece óptimo para partes de desarrollo, que realmente es donde yo voy a utilizar Routines y N8N, para desarrollos reales. A mí para el hobby del día a día no me es interesante, así que yo utilizo solo la parte de N8N self-hosted, que por eso es con la parte con la que yo comparo Routines. Como veis por aquí, N8N Self-Hosted tiene una gran capacidad para alto volumen, el debugging visual que habíamos visto para las ejecuciones, un montón de integraciones nativas y flujos encadenados de manera compleja que dejan muy poca opción para error y para que la gente decida lo que tiene que hacer, ¿vale? Por contraparte, requiere de un servidor propio, el mantenimiento, las conexiones APIs y documentación son bastante más complicadas que en Routines. Vais a ver que en Routines tardamos 1,5 segundos en hacerlo. Y cambiar la lógica es editar un montón de nodos, añadir código y cambio de variables. En el caso de Cloud Routines, como veis por aquí, tienes cero infraestructura porque es remoto, conexiones en un clic. Repito, esto lo vamos a ver ahora, pero las conexiones que tienes que hacer con Cloud Routines es meterte, darle a conectar, iniciar sesión con tu cuenta y ya está.
Para cualquiera que haya desarrollado en plataformas de automatización, esto es impensable prácticamente. Así que esto es un punto muy positivo aparte de Cloud Routines. Las conexiones, el cambio de lógica es simplemente editar un prompt y añadir otra conexión, y el razonamiento de interpretaciones nativos para ciertas acciones que requieran de este pensamiento avanzado. Por otra parte, tienes un límite de ejecuciones, sin debugging visual, no apto para alto volumen y no mantiene una memoria entre ejecuciones como sí podría hacer la parte de Neo8n. Pasemos a la demo. Realmente os quiero enseñar la diferencia en la construcción, funcionalidad y visibilidad de los dos tipos de automatizaciones, las routines o un Neo8n, una plataforma similar. Realmente vamos a ver que con routines va a ser mucho más fácil la construcción que con Neo8n, aunque vamos a hacer la construcción de Neo8n con Cloud Code de todas maneras. Realmente la construcción con routines va a ser mucho más fácil. Vamos a tardar 2 minutos y lo que vamos a construir va a ser una automación de Notion que va a leer mi to-do list de toda la semana y me va a traer un daily brief con las 3 cosas más importantes para hacer para esta semana, y me los va a poner con la fecha de hoy. Es decir, va a coger las 3 cosas más importantes, las va a poner en una página adicional diciéndome: oye Lorenzo, esto es lo que tienes importante para hoy, para que lo puedas ver y lo puedas leer y puedas ver lo que hay que hacer y si tienes alguna reunión adicional. Así que vamos a comenzar con el desarrollo en el caso de Neo8n. Ya estamos dentro de Cloud Code y vamos a ver cómo nos puede ayudar, y simplemente la manera más fácil de construir un flujo de Neo8n de manera rápida para sacar una primera versión. Así que vamos a ver con Cloud Code para que nos ayude con la construcción y vais a ver un poco las diferencias entre esta construcción y la siguiente, que va a ser súper rápida. ¿Qué tal? Necesito que me ayudes a construir un flujo de Neo8n en la que todos los días a las 9 te metes en mi to-do list de Notion y cojas las cosas más importantes. Necesito que un agente de inteligencia artificial valore cuáles son las cosas más importantes y si tengo reuniones para hoy. De esto quiero que me crees un daily brief, una página con la fecha de hoy y el día, para que seas capaz de mandarme un pequeño resumen de lo que tengo para hacer para el día de hoy. Que lo tengo pensado y lo vamos a mandar. Vamos a ver qué tal sale esto. Obviamente el prompting podría ser mucho mejor, pero esto nos va a dar una primera versión para nuestro flujo de Neo8n, que vamos a ver qué tal sale después. Un rato después ya tenemos la parte de Neo8n funcionando. Realmente hemos estado un poco de pa'lante para atrás con la parte de Cloud Code, pero realmente ya estamos aquí. Simplemente nos queda meter las autorizaciones y ya estaríamos. Realmente el workflow funciona, pero para la siguiente vez que le quieras meter un cambio, vas a tener que hacer un par de ajustes adicionales. Vas a tener que meter varios nodos de reajuste y de confirmación de variables. Realmente para cualquier persona que haya automatizado entiende un poco de lo que estoy hablando, y vamos a ver que este workflow va a dar bastantes más problemas para este tipo de tareas que lo que vamos a ver ahora de manera mucho más fácil en Cloud Routines. Llegando a la parte de routines, vamos a ir con la parte de Cloud en la versión de escritorio, la aplicación de escritorio, que es donde yo os recomiendo que montéis vuestras rutinas. Simplemente porque se podría hacer en la web y se podría hacer técnicamente desde la integración de OBS o en el Antigravity a través de la integración de Cloud Code. No os lo recomiendo, es mucho más fácil de esta manera y más intuitivo. Una vez aquí, pasamos a la aplicación y vamos a meternos a la parte de Code. Vamos a la parte, le clicamos a rutinas, le damos a nueva rutina, a remota. Vamos a poner un nombre, Notion R. Vamos a clavar las instrucciones. Yo ya las tengo pegadas simplemente para guardar más tiempo. Como veis, muy fácil, muy simple. Y vamos a darle un schedule todos los días a las 9. Sí, perfecto, todos los días a las 9. Para el conector no le vamos a dar acceso ni a Gmail ni a Google Calendar, simplemente al Notion. Y si le queréis añadir un conector, simplemente venís aquí y escogéis el que tengáis conectado. Si no tenéis ninguno conectado, os tenéis que venir aquí, a Settings, os metéis a Connectors y iniciáis sesión con la parte que os dé la gana. Realmente es muy simple, es un clic y un inicio de sesión, muy simple, ¿vale? Os venís a la parte de Settings, Connectors y iniciáis sesión con el que os dé la gana. A partir de ahí os van a salir en la parte de aquí de Connectors y yo solo recomiendo que pongáis el que vayáis a utilizar. En mi caso Notion. No le voy a dar acceso a mi calendario ni a mi Gmail porque no los va a necesitar, simplemente para que no los acceda por si acaso, ¿vale? Vamos a volver a poner esto, que se ha borrado. Así que lo vamos a dejar aquí. Vamos a poner esto así. Vamos a poner el default cualquiera y ya estaría. En base a esto crearíamos la rutina y realmente esto ya correría todos los días a las 9 y no tendrías ningún problema. Esto simplemente te va a traer el brief y veis, esto he tardado 2 segundos. Lo he creado en vivo, la parte de noche la he tenido que cortar de lo larga que estaba siendo porque he tenido que ir para adelante para atrás porque estaba dando errores y había cosas que no estaba ejecutando bien. ¿Veis lo simple que es esto? Esto para este tipo de tareas simples que son repetitivas una vez al día y que requieren de un poco de pensamiento, es decir, de lectura y de toma de decisiones, routines escala infinitamente mejor que Neo8n. Por este tipo de cosas es por las que yo os estoy intentando recomendar routines en la migración de ciertas automatizaciones en sí. Resumiendo,
Routines no viene a robarle toda la parte del mercado en Neo8n, simplemente viene a utilizarse en unos ciertos casos y en otros no. Hemos visto cuando sí, cuando no, cuando la parte de infraestructura se valora más y por lo tanto es más importante que toda la facilidad que tiene Routines, cuando necesitamos un gran volumen que podemos escoger entre los dos, vemos cuándo sí y cuándo no estos casos se pueden aplicar para Routines o para N8N. Como os decía, no viene a quitarle el trabajo a nadie, no viene a eliminar N8N por completo, simplemente viene a dividir el mercado en varias partes para que tú puedas escoger la funcionalidad que más te guste para este caso. Si tienes alguna sugerencia, vídeo, comentario o idea de algo futuro, déjalo por los comentarios y lo intentaré traer en el siguiente vídeo. Si tienes una startup o una pyme y quieres ver cómo garantizamos a todos nuestros clientes los resultados por contrato y quieres averiguar cómo te podemos ayudar a ti, agendas una llamada de descubrimiento en la descripción y averiguamos cómo podemos ayudarte a ti investigando tu caso. Un saludo.